Muy buenas noches con todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este Ecuador Conventions Live. Nuevamente ahora ya después de Congretur retomando las actividades ya en oficina, con mucha alegría de haber logrado desarrollar la octava edición en la hermosa ciudad de Riobamba con un grupo de expertos, de conferencistas, de investigadores que nos acompañaron acá. De una manera muy importante pudimos darnos cuenta de que cuando toda la industria turística se une se pueden hacer cosas muy maravillosas. Y en esta octava edición de Congretur, pues nos reunimos la empresa pública, la empresa privada, la academia de diferentes ciudades del país para dar inicio a uno de los congresos más importantes de turismo del país. Entonces, agradecerles a todas aquellas personas que pudieron viajar hasta Riobamba a disfrutar la hermosa provincia de Chimborazo y poder compartir un momento con todos los académicos, con todos los empresarios, con todos los emprendedores turísticos en este espacio que justamente se abre para poder nuevamente retomar cada uno de los procesos de reactivación económica que el turismo hoy por hoy requiere. Y bueno, pues en ese marco quiero comentarles de que Congretur en su evaluación final tiene muy buenas expectativas. Han pedido algunas instituciones las sedes para poder ser parte de la novena edición, que desde ya vamos a empezar a calentarlas, así que les invitamos a que ahora sí, con un año de anticipación, toda la gente pueda ser parte de la novena edición. Todavía no sabemos en dónde, no sabemos en dónde lo vamos a realizar, si lo haremos en Guayaquil, en Riobamba mismo, o lo haremos en algún otro destino. Pero sí es importante de que ustedes sepan de que más que nunca nosotros nos hemos comprometido a desarrollar una novena edición mucho más enriquecedora. Ojalá y cada una de las universidades, cada uno de los investigadores tenga el tiempo para poder escribir un artículo, poder escribir un paper y juntos los ecuatorianos fortalecer la investigación. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos ir midiendo, y para eso pues quiero agradecer infinitamente el apoyo de la Reditus, que fue quien presidió nuestro comité científico, un comité científico totalmente conformado por doctores ecuatorianos, un comité científico de mucho nivel, porque ellos lograron valorar las investigaciones, las ponencias que nuestros invitados, nuestros ponentes, nuestros investigadores presentaron para esta edición. Gracias por fortalecer Reditus en cabeza del doctor Pablo Manzano y en manos de todos los investigadores ecuatorianos que forman esta red, que es nueva, por cierto, acá en el Ecuador, y que también les invitamos a que vengan ustedes a ser parte de este grupo de investigadores ecuatorianos en cuanto a turismo se refiere. Bueno, ya comentaremos un poco los detalles, ya comentaremos un poco la dinámica que se vivió en Congretur, pero con fotografías. Vamos a crear un álbum fotográfico de lo que fue Congretur, de lo que fue el Encuentro Nacional de Turismo con más de 400 emprendedores ahí en Macají, con un concierto espectacular, y eso es lo que nos da vida, eso es lo que da vida al destino turístico como tal. Riobamba fue un destino turístico de lujo, una semana llena de turismo, solamente hablando de turismo, como debería ser, y tratado como debería ser, como uno de los principales motores de desarrollo económico de una provincia y, ¿por qué no, de un país entero? Bueno, en esta noche, como es costumbre nuestra ya, estamos siempre instruyendo y orientando a nuestra gente, a nuestros turistólogos, a nuestros actores turísticos sobre diferentes temáticas que aborda el turismo a nivel nacional. Y en ese sentido, yo quiero invitarle en esta noche, y bueno, hemos venido conversando desde hace un tiempo atrás ya con el doctor Efraín Mendoza, un amigo manavita que ahora se dedica tiempo completo a la academia. Él es docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Participa activamente siempre como par revisor de artículos científicos. Posee, de hecho, varios artículos científicos publicados, además de capítulos de libros, y autor de también varios libros. Como les decía, forma parte de esta red ecuatoriana de investigación en turismo y sostenibilidad, que es la Reditus. Y actualmente Efren es docente titular investigador
de la Universidad Península de Santa Elena, dirigiendo proyectos relacionados con la capacidad de carga turística de las playas, ¿no? Y con Efren justamente vamos a tratar un tema muy, muy interesante y vamos a analizar justamente el destino de sol y playa, el turismo de sol y playa en el Ecuador, cómo está y toda esa cuestión. Mi querido Efren, bienvenido, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de ese Ecuador Conventions Live, Congretur Live, Facebook Live, como lo queramos llamar. Muchas gracias por aceptar. Gracias a usted, estimado Máster. Realmente siempre es un gusto tener la oportunidad y atender las invitaciones que nos genera Javier Muyo como representante de Ecuador Conventions, todo un profesional en esta convocatoria, en esta realización de estos eventos, ¿no? Como el Congretur, el octavo Congretur, que estuvo muy interesante en la ciudad de Riobamba y que eso es bueno, ¿no? Una octava edición, estimado Javier, ustedes van adelante, llevan la posta en este tipo de congresos, es uno de los eventos más esperados a nivel nacional, con la representación internacional también que siempre están convocando para mantenernos actualizados en estas temáticas del turismo. Sí, siempre es un gusto. Muchas gracias, mi querido Efren. Sin duda alguna, sin el apoyo de la academia, no sería eh, factible realizar el Congretur. Y bueno, parte de todo eso es justamente lo que vamos a conversar el día de hoy. Mi querido Efren, usted sabe que siempre el primer aspecto que caracteriza el destino turístico de sol y playa es el clima, ¿no? Cuando se nos viene que nos vamos a la playa, lo primero que uno piensa es en el clima. Y sin duda alguna, el buen clima, la calidad de las playas, los servicios turísticos diversos, la seguridad y el ocio que se genera en este tipo de destino son indicadores importantes y es por eso que nosotros vemos que cada feriado anuncian de que hubo una gran movilidad, hubo un gran reporte económico, porque quizá mucha gente lo que espera es justamente salir a estos destinos de sol y playa, ¿no? Eh, con esto lo que queremos empezar a topar en esta noche es justamente cómo usted que está en la costa le considera al turismo de sol y playa. Bueno, nosotros tenemos un detalle muy importante con esta modalidad. Realmente en la costa ecuatoriana, pues ese es el producto estrella que se oferta, turismo de sol y playa, que si bien tiene su mayor acogida o una mayor demanda en la época que corresponde desde fines de diciembre hasta lo que es abril, ¿no? Un poco antes de mayo a veces que ya se da el inicio de clases. Sin embargo, se presenta un fenómeno muy interesante porque en la época que nosotros aquí en la costa consideramos de frío, ahora por ejemplo hoy la noche está muy fría, y sin embargo sigue gozando de demanda tanto nacional como internacional, porque puede ser un frío para nosotros e incluso para mucha gente de la sierra, pero una cosa es la temperatura externa y otra muy distinta cuando la gente ingresa al mar. A eso se suma que la costa ecuatoriana presenta desde fines de junio también un momento muy importante que permite dinamizar la economía de todo este territorio con lo que es el avistamiento de ballenas. Y a esto se suman pues otras modalidades que son muy interesantes, que como dicen algunos estudiosos del turismo, ya desde el año 2009 estaba revisando una bibliografía, integra todo lo que es este turismo marino costero, ¿sí? Que tiene, claro, no es tanto, no lo vemos, y eso es lo que se recomienda, no verla como una modalidad turística, sino como una definición que integra diversas modalidades que se desarrollan en la parte costera. Y eso es interesante porque es como tenemos que estar viendo actualmente el desarrollo del turismo en la costa ecuatoriana. Mi querido Efren, pasa algo importante en el tema de sol y playa. Y primero quiero partir por esa pregunta. ¿Existe todavía la ruta del Spondylus o la famosa ruta del sol que se mencionaba en algún momento? ¿O Sí, ya es solamente realmente es una historia guardada? Realmente cuando se plantea la ruta del Spondylus en el Plan de Tour 2020, si no me equivoco, es cuando empieza a sonar.
esta ruta del Spondylus, y hay que aclararlo, siempre lo hacemos con los estudiantes, involucra no solamente el perfil costero ecuatoriano, sino que también involucra a la provincia de Loja, porque estamos hablando de un componente principalmente cultural con la presencia, los vestigios de la concha Spondylus. Y se lo planteó desde el Ministerio de Turismo como un proyecto binacional porque involucra pues la parte norte del Perú. Sin embargo, desde un inicio se indicó que la ruta del Spondylus era es como lo manejamos aún, un macroproducto. Por lo tanto, aquellos otros productos que ya estaban identificados anteriormente a lo largo del perfil costero se mantienen. Cuando hablamos de la Ruta del Sol, la seguimos mencionando, no ha quedado en ningún momento inválida, no es que no existe. Seguimos hablando de la Ruta del Sol dentro del macroproducto Ruta del Spondylus e incluso la Ruta del Surf, que involucra varios puntos que fueron gestionados e identificados también por el Ministerio de Turismo en las diferentes provincias. Y bueno, al hablar del tema de sol y playa, ¿cómo ha venido a converger aquí en este gran proceso la institución pública? ¿Cuál ha sido el papel de la institución pública en el desarrollar el destino de sol y playa? Bueno, yo creo que ahí toca señalar algo muy importante, un antes y un después de la pandemia. ¿Sí? Mucho de lo que se estaba presentando anteriormente venía de la mano, y hay que aceptarlo, primero con un desarrollo espontáneo en lo que es el turismo de sol y playa a nivel nacional, con el apoyo del sector público de una u otra manera en puntos o destinos ya muy específicos. Por ejemplo, si hablamos de Santa Elena, siempre ha estado muy enfocado a lo que es Salinas y Montañita, que es donde se concentra el mayor porcentaje de toda la planta turística. A esto debe sumarse que llegan ciertos momentos en los que, como ahora, por ejemplo, el desarrollo de capacitaciones, la creación de baños públicos, el incluir señalética en determinadas playas, incluso en aquellas que nosotros llamamos alternativas, es decir, no son las tradicionales que se visitan durante todo el año, sino también las que nos permiten descongestionar las playas más concurridas, empiezan a ganar un mayor protagonismo porque se acerca un momento electoral. En el momento, por ejemplo, en que se presenta la pandemia, por eso digo un antes y un después, considero que es un momento muy importante para la naturaleza. ¿Sí? Nuestro recurso playa es el principal en esta modalidad turística y permitió que se vaya regenerando, que se vaya recuperando este recurso. Sin embargo, llegan ya determinados momentos en que, sí, a nivel nacional, es como que nos olvidamos un poco de que existió una pandemia. Entonces, estamos en este momento retomando aquellas actividades de esta modalidad que siempre ha estado ligado a un turismo masivo, pero en el que estamos haciendo desde la academia, tratando de impulsar que se mantengan aquellos cuadros que se presentaron principalmente durante la pandemia, que tenía que ver con la capacidad de carga con criterios de distanciamiento, porque en ningún momento se ha dado luz verde a ocupar las playas con la total normalidad que existía hasta el año 2019. Y eso es importante porque nos va a permitir abordar y cuidar este recurso natural. Entonces, el sector público en estos momentos, si bien apoya el desarrollo del turismo de sol y playa, cuando han hecho las caravanas turísticas los distintos municipios, incluso el GAT provincial, mencionan pues esto como el producto estrella, además de las otras modalidades que complementan el desarrollo turístico de la provincia. Se ha visto, mi querido Efren, se ha visto, bueno, yo no he podido viajar a Santa Elena desde el 2019, que fue el tiempo en donde nos cogió antes de ingresar a la pandemia. Hicimos un poco de la Ruta del Sol
y podíamos ver algunos proyectos como el mismo Malecón de Puerto López, algunas otras cosas que fueron creciendo, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces en el Ministerio de Turismo del país se empezaron a tratar temas similares a los que trataba México, entre ellos el tema de pueblos mágicos y toda la cuestión. Pero también por ahí se escuchó un run run sobre algo como una Riviera Maya, pero acá en Ecuador. ¿Qué hay de eso acá en la zona costera? Bueno, la parte de pueblos mágicos no llegó al menos a aterrizar en la provincia de Santa Elena. Si bien hasta donde tuve conocimiento, estaban dos postulaciones latentes que tenían que ver con Allangue y Olón específicamente. Hubo una situación muy particular en la definición, en el establecimiento de los planes de desarrollo turístico que no se cumplió y era uno de los requisitos principales que exigía el Ministerio de Turismo. Sí se escuchó también. Nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a recibir noticias respecto a este proyecto de Riviera, pero entiendo yo que con lo que cayó la pandemia, pues simplemente quedó ahí. De hecho, no obtuve más información al respecto. Y nos quedamos solamente con esa parte pendiente de los pueblos mágicos que en otras partes de la costa, pues definitivamente sí fueron establecidos. Cuando uno habla de, bueno, me voy a la Ruta del Sol o quiero irme a la playa, sencillamente uno habla como el destino más desarrollado, el producto más desarrollado que el Ecuador puede tener. ¿Qué le falta al destino o al turismo de sol y playa para hacer ese producto estrella que no solamente llame por su clima ni por su comida, sino que llame por toda esa infraestructura o por todo ese sistema turístico que debería funcionar? ¿Qué le hace falta según su análisis, según su investigación? ¿Qué le hace falta al destino de sol y playa para ser el destino perfecto para toda la gente? Sí, ahí mencionó algo muy interesante, estimado Javier, y mire que lo tratamos mucho en el Congretur en Riobamba. Y se habla de que el turismo es una ciencia, se habla de que el turismo es una industria y voy de la mano con lo que decía compañero Falconi, con lo que decían muchos expertos en la materia. Nosotros hablamos del turismo como un sistema en el cual estamos interrelacionando varios elementos, varios componentes que van a permitir que el funcionamiento sea adecuado. Y esa es la parte fundamental porque no solamente estamos abordando que hay un componente que se vincula con la oferta en la que encontramos los atractivos turísticos, la planta o equipamiento turístico también, y que encontramos esta infraestructura de uso turístico que tiene que ver principalmente con la viabilidad, la conectividad y todos los servicios básicos. Para que esta oferta realmente se complemente a nivel nacional, sí considero que hay que tomar en cuenta, primero, algo que se habló también mucho en Riobamba, que tiene que ver con la voluntad política. Hay que empezar a centrar estas políticas, eh, pero realmente apostar por este turismo, ¿no? O sea, si estamos apostando en primer lugar por el desarrollo turístico de un sector, el desarrollo turístico del país y luego de la costa ecuatoriana, pues hay que estar muy enfocados en crear estas políticas, desarrollar los planes que sean los adecuados para potenciar este turismo, para orientarlo, para direccionarlo. Eso es uno de los primeros aspectos que debe de considerarse. Hay provincias que ya tienen, que ya han trabajado, han socializado y están hasta ejecutando lo que son sus planes de desarrollo turístico. Santa Elena, por ejemplo, está trabajando, está en esa construcción con todos los actores del sector. Otro aspecto y que también, por eso digo, es muy interesante cuando estamos en los congresos porque nos actualizamos y porque vemos dónde coincidimos, es la falta de estadísticas. O sea, la mayoría de proyectos que a veces se generan por parte del sector privado, por parte incluso para verificar si es recomendable invertir o no en un lugar, tienen que basarse en datos estadísticos que no existen generalmente. Entonces, hay que estar realizando, no solamente recopilar la información, integrarla y mantener actualizados estos datos, sino que también
hay que buscar la manera de establecer esos mecanismos que nos permitan a nosotros hacer el monitoreo, el seguimiento respectivo para evaluar cómo está cada destino, en estos casos de sol y playa, en tiempo real. Por ejemplo, no hay una recopilación clara de decir cómo estábamos antes de la pandemia, qué sucedió en la pandemia y cómo vamos en estos momentos en que hablamos ya de reactivación turística. Entonces, allá hay dos componentes muy fundamentales. Tenemos que ir de la mano con lo que es el análisis de la cadena de valor, ¿sí? Para que todas estas estrategias puedan alinearse adecuadamente en aquellas provincias que ya tienen un plan de desarrollo turístico. Entendería que ya las estrategias están alineadas a lo que se pretende desarrollar, ¿no? Hacia dónde están apuntando en los próximos 5 años, ¿no? Que generalmente es el plazo que le damos o que nos proponemos con un plan de desarrollo turístico. Y finalmente, algo que hablábamos hace un momento también, hay que ver estas estrategias que permitan asociarnos, generar esas alianzas como sector público, privado y comunitario para seguir siempre trabajando para el desarrollo de la actividad turística. Nosotros, por ejemplo, acá en Sol y Playa, en la costa ecuatoriana, debemos de tener claro que no siempre será turismo de sol y playa. Incluso los visitantes que actualmente llegan y que han llegado desde hace algunos años atrás, utilizan los principales destinos como el punto de distribución para conocer también otros atractivos turísticos que no necesariamente están en la playa. Entonces, el vínculo con la comunidad debe de fortalecerse, ¿sí? Hay un divorcio a veces entre el mismo sector privado, divorcio entre el sector público y privado. La pandemia permitió fortalecer esos lazos y es lo que hay que mantener, buscar la manera, buscar las estrategias de que en estos momentos en que empiezan las campañas políticas, no se convierta todo en un campo de pelea en el que rompamos esas alianzas, ¿no? Esas asociaciones que se han hecho. Al menos esos 4 aspectos ahora son los que se me vienen a la mente en los que se debe de trabajar, mantenerlos y fortalecer. Y en efecto, ¿no? O sea, el tema de las alianzas estratégicas funciona súper bien siempre y cuando hay esto lo que se mencionó, la voluntad política para que todo fluya, ¿no? Porque creo que es el momento, mi querido Efren, de poner la casa en orden. Y como yo decía en algún momento, ya en el mismo marco del Congretur que se desarrolló la semana anterior con algunos colegas, decíamos, ¿no? Es el momento, ahora es el momento de poner en orden la casa. Es decir, que la universidad se dedique a su actividad y no esperar a la sociedad que la universidad resuelva todo el problema del turismo, porque no es esa la intención. Más bien, que la universidad haga su trabajo, que el Consejo Provincial haga su trabajo, que el municipio haga su trabajo y que la empresa privada también haga su trabajo. Y creo que es ahí en donde tiene que generarse esta alianza para conseguir objetivos en común, no individualizados, ¿no? Porque se ve claramente en algunos sectores de toda la costa ecuatoriana eh, muchas diferencias entre destino y destino. No voy a mencionar, pero es notoria la diferencia entre cuáles son las prioridades del uno y cuáles son las prioridades del otro. Entonces, aquí suceden varias cosas, ¿no? Y que hay que entender que nosotros como actores turísticos, eh, eh, no estamos solamente para decir en dónde están los atractivos, sino más bien somos los que orientamos de alguna forma al desarrollo local a través del turismo. Y para orientar de esa forma, todos aquellos que tengan hoteles, que tengan restaurantes, que tengan transporte turístico, que se dediquen a la guianza, que se dediquen al servicio, deberían estar preparados constantemente, de tal manera que nuestro producto, nuestro servicio, sea vendible, sea comercializable en función de nuestro conocimiento. Y es aquí un tema, mi querido Efren, en donde pasa mucho, ¿no? ¿Qué pasa con el destino sol y playa en el tema de formación, en el tema de capacitación, en el tema de analfabetismo en algunos casos?
que existe y que eso provoca también mucha informalidad al momento de que llega un feriado, por ejemplo. Existe cantidad de informalidad que lógicamente las personas que pagan impuestos se van a molestar porque el uno vende, el otro vende, el otro vende. ¿Qué pasa con eso? ¿Ha crecido? ¿Ha bajado? ¿Cómo es? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, antes de la pandemia, uno de los principales problemas que teníamos, hablando específicamente del recurso playa, era la presencia cada vez mayor de vendedores ambulantes. Realmente ese es una situación que antes de la pandemia estaba descontrolada. Lógicamente, con la pandemia, cuando se generan los protocolos de bioseguridad en los destinos de playa, se empieza a controlar un poco más esto a través de las asociaciones. Pero no es solamente ahí que muere el asunto, porque si bien hay asociaciones que trabajan en las playas en las diferentes comunidades, o las distintas asociaciones que hay, por ejemplo, en Salinas, y lo hay en otras ciudades que tienen sus playas como destinos muy reconocidos, igual se da la presencia de vendedores que vienen de otras partes. Entonces, por ejemplo, si la pandemia nos hizo detener, permitió respirar al recurso, a que se vaya recuperando poco a poco, es exactamente lo que mencionábamos en Congretur y lo que usted hacía hincapié hace un momento. O sea, es el momento de que todo eso se vaya arreglando. ¿Sí? Esos errores, esas actividades, esas prácticas no sostenibles para lo que es el recurso playa, son las que deben de eliminarse, o sea, o deben de mantenerse controladas como ha sucedido durante este periodo en el que estamos aún viviendo la pandemia. El sector privado también se ve muy afectado. Eh, Recuerdo que con el reglamento de alojamiento que surgió, el último, no sé si fue en el año 2019, no recuerdo eso, se presentó la clasificación, ¿no? De cada uno de los establecimientos de alojamiento. Y, por ejemplo, se habla ya de casas de huéspedes, ¿no? Lo que, por ejemplo, en nuestro sector eran las famosas hospederías comunitarias, y que en algunos destinos de importancia, como por ejemplo Montañita, no estaban ni siquiera en la categoría de hospederías comunitarias, sino que eran casas que se alquilaban, o habitaciones que se alquilaban para lo que eran los visitantes. Allí, por ejemplo, las autoridades tienen que ayudar mucho con el control respectivo, porque sí se convierte, y lo han mencionado mucho acá los representantes de la Cámara de Turismo de Santa Elena, y estoy seguro que pasa en muchas provincias del país, esa competencia desleal, ¿no? Quien está siguiendo todo, toda la normativa, todo lo que piden las autoridades, y sin embargo hay otros establecimientos que no están cumpliendo con todos los impuestos que se presentan, ¿no? Y a eso tendríamos que sumarle, en su momento hablábamos en Congretur en uno de esos días, de cómo se controla estadísticamente todo el flujo de visitantes o la demanda que llega a los establecimientos de Airbnb, por ejemplo. Entonces, son aspectos que deben de regularse, que las autoridades tienen que apoyar y buscar la manera de que el sector privado, que está cumpliendo con toda la normativa, realmente tenga el beneficio que le corresponde. Para eso está la superestructura turística, para eso está el ministerio y la representación que puedan tener en cada provincia para proteger eso. Y, y con todo esto se acercan varios feriados y quizá el más largo del año, que es el feriado de finados. Em, ¿Qué pasa con el tema de seguridad? ¿Cuál es el análisis que ha hecho la academia en función al tema de seguridad en el destino de Sol y Playa? Bueno, eh, al menos acá desde nuestra institución no hay muchas investigaciones al momento en lo que es el componente de seguridad. Lo que estamos sí abordando y tratando de fortalecer ese componente de seguridad es a través del equipo técnico que integra el desarrollo del plan turístico sostenible de la provincia de Santa Elena, que lo está liderando el GAT provincial de aquí, de la provincia, pero que involucra a los tres municipios. Bueno, algunos están participando constantemente, otros representantes no mucho, al sector privado, a cada uno de los subsistemas, si queremos ver así, del sistema turístico: alojamiento, alimentación, guianza, transporte turístico,
CTC, que son los centros de turismo comunitario, un representante de las comunidades, los representantes del Ministerio de Ambiente, los representantes acá hay un observatorio de cultura, así como también la Casa de la Cultura. Entonces, todos dentro del análisis que han hecho independientemente dentro de su grupo, están señalando con mucha fuerza la importancia de fortalecer este aspecto de la seguridad. Estamos viendo a nivel nacional que hay bastante descontrol, diría yo, por ser prudente en las palabras que tengo que decir, porque hay que hablar ahí, eso está terrible y hay que trabajarlo, porque nuestros destinos tienen un posicionamiento, todos nuestros destinos de sol y playa en cada una de las provincias tienen su posicionamiento y debemos de velar por precautelar la seguridad de los ciudadanos en primer lugar, y lógicamente va de la mano con la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros. Así que, al menos desde la perspectiva y el enfoque que se está desarrollando en el plan de turismo sostenible acá de la provincia, es como se está abordando específicamente, mi estimado Javier. Así es, mi querido Efren, y creo que todos tenemos que empezar a trabajar justamente en el tema de seguridad, ¿no? Creo que nosotros en cada uno de nuestros destinos tenemos que convertirnos en esos anfitriones que lógicamente garanticen la seguridad no solamente con el hecho de que la policía turística esté ahí o la policía nacional esté ahí, sino con el simple hecho de que nosotros como anfitriones le demos ese espacio seguro a nuestra gente, ¿no? Eh, bien, Sí, eh, Javier, y ahora, perdóname un momentito, ustedes tuvieron, si no me equivoco, fue la segunda o tercera entrevista, no recuerdo el nombre del señor, pero abordaron, por ejemplo, esta temática de la cultura turística. Hice participar a los estudiantes porque eso es un asunto que debemos de fortalecer en todo el país. Porque exactamente en el momento en que tanto los habitantes como todos los servidores turísticos estamos prácticamente ejecutando, estamos desarrollando una cultura turística, estamos prácticamente dándole a los visitantes nacionales y extranjeros ya un porcentaje de esa seguridad que ellos requieren. Pues estamos aconsejando por dónde ir, por dónde seguir, qué lugares visitar, qué precauciones tomar. Y es parte de la seguridad en la que debemos de trabajar, independientemente de las actividades, ¿no?, que tienen dentro de sus atribuciones y responsabilidades los distintos gremios de los policías, de los militares, etcétera, que es lo que hay que fortalecer. Y de allí la verdad es que debe existir un llamado de atención, un llamado de auxilio para cada uno de las gobernaciones a nivel nacional, porque hay que moverse en eso, ¿no? Ahora lo están planteando hasta en la consulta, en la posible consulta popular, eh, pero la verdad es que eso no sé para qué se lo va a consultar cuando es tan obvio con todo lo que estamos viviendo a nivel nacional. O sea, no sé si no había otra preguntita por ahí de mayor relevancia, a lo mejor algo vinculado al turismo, no sé, eso me parece tan obvio. lo que pasa es que a todo esto, mi querido Efren, yo noto de que en verdad lo que decía Juan Pablo Cruz, ¿no? Él decía, los actores turísticos deben empezar a liderar el país. Y liderar no solamente con la intención eh, de generar los mismos proyectos de siempre, ¿no? Sino con la intención de innovar constantemente para que el turismo se convierta en ese pilar fundamental. El ministro decía, ya no estamos en la sexta posición, ahora estamos en la cuarta posición como uno de las actividades que más ingresos genera, ¿no? Entonces, con mucha más razón, tenemos que empezar a poner la casa en orden, como decía en un principio, ¿no? Y parte de ese orden es justamente esta cultura turística que la debemos ir manteniendo permanentemente y mejorando constantemente, con la intención de que, como digo, nuestros clientes, nuestros turistas se sientan en casa. Quiero pedirles disculpas también, estoy un poco afónico, un poco agripado. El tema del cambio de clima también nos afectó, pero bueno, aquí estamos, es algo que no podemos suspender y Fue pedirles, mucha diversión en Congretur. pedirles disculpas a todos por
por la gripe que estamos atravesando, pero aquí estamos siempre compartiendo la información. Ahora, mi querido Efren, también hay algo que es importante mencionar. Y bueno, es lógico entender de que al tener un destino turístico de sol y playa, no hablo solamente de Santa Elena, sino de la costa ecuatoriana como tal, eh, esto genera un impacto ambiental, un impacto social. Vamos primero por el tema del impacto ambiental. Eh, Tristemente veíamos hace no mucho, unas semanas atrás, de que uno de los destinos turísticos más visitados del Ecuador, que es Montañita, había arrojado todas sus aguas servidas al mar. ¿Cómo intervenimos ahí como actores turísticos, como academia? ¿Cómo intervenimos ahí para garantizar la calidad del destino? Sí, muy bien, excelente pregunta. De hecho, cuando estábamos, la semana pasada que estábamos en el Congretur, mientras estaba en uno de los restaurantes almorzando, y claro, estaba viendo en uno de los canales a nivel nacional el reportaje que salía sobre la situación en la que trataban de mitigar, de disminuir esta situación que ya se nos ha presentado en algunas ocasiones en lo que es el balneario de Montañita. Y se hacía la contraparte exactamente con un proyecto que ha generado el alcalde de Santa Elena. No estoy muy al tanto de eso. Era como una especie de reservorio, un lugar donde van a almacenar todas estas aguas para que tengan el tratamiento adecuado y que en base a eso luego pueda ser eh, colocada ya en el ambiente. Pero tenía ahí algo, un punto muy interesante. Uno de los representantes de no recuerdo si era una asociación de surf de Montañita, que buscaba la consulta a través de los biólogos de nuestra institución para verificar hasta qué punto la cantidad de metros cúbicos que se genera de estas aguas servidas iban a ser suficientes para ser tratadas en el espacio en metros cúbicos que se estaba considerando en el proyecto por parte del GAT municipal. Entonces, allí, por ejemplo, está todavía ese estudio que como parte de la universidad debe de analizarse una vez que se haga la petición formal como universidad, cualquiera de las dependencias, partiendo desde el hecho de sus autoridades, puede aceptarlas, puede apoyar el desarrollo del estudio mientras venga pues debidamente formalizado, porque debe de evitarse en cualquier momento cualquier situación que quiera estar directamente vinculada con un tinte político a favor o en contra. Entonces la universidad tiene que mantenerse neutra en ese sentido. Sin embargo, sí es importante señalar que han existido estos problemas que causan gran contaminación al ambiente. Se presentó también en Salinas hace algunos años atrás. Y bueno, la autoridad del MATE, del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, de la mano con las autoridades locales e inclusive la representación del Ministerio de Turismo deberían de atender eso de manera constante. Lo dijo muy claro usted, mi estimado Javier. Montañita es un destino de sol y playa a nivel nacional y reconocido también internacionalmente. Está a las puertas, si no me equivoco, de que vuelva a renovar esta denominación de ciudad del sur que ha tenido en este año, si no me equivoco, en noviembre. Por esa razón sé que desde la parte del municipio estaban proponiendo este proyecto porque tienen que resolver estos problemas ambientales que se han dado. En efecto, esa es una gran problemática que vemos y esperemos de que quizá no sea en toda la costa ecuatoriana también, ¿no? Porque quizá ese es un problema latente a lo largo de toda la costa, o sea, porque nos vamos de Esmeraldas y encontramos otro tema. Imagínense, en esta semana suspendieron clases porque el destino turístico Esmeraldas no tenía agua potable. Entonces, es un tema que, o sea, al ver uno como espectador, al ver esa noticia a una semana de inicio de clases, de pronto, por el tema de la sierra, que les digan que los chicos van a entrar a un entorno nuevamente virtual, no por pandemia, ni por confinamiento, ni por nada, sino porque no existe agua potable, llama la atención. Y llama la atención de una forma impactante, ¿no? Y entonces, ese es el llamado de atención que ahora nosotros hacemos a este destino de sol y playa
independientemente de quién sean las autoridades. Pero sí, o sea, si yo como actor turístico vivo del turismo, vivo de este destino, de este recurso natural que es sol y playa, bueno, pues hagamos algo por cuidarlo, hagamos algo por mantenerlo, hagamos algo por vincularnos con la academia para generar estudios de impacto ambiental, planes de mitigación, que de alguna forma u otra permita tener ese punto de choque y que nos permita tomar acciones sobre ello. Y lógicamente, ¿no? O sea, ahora vienen ya temas electorales en donde las nuevas autoridades deberían enmarcar en su plan. Yo creo que necesitamos que los actores turísticos sean parte del cuerpo asesor del alcalde, del prefecto, para que vean con otro enfoque a la actividad turística. Y como usted puede ver, mi querido Efren, no solamente es el tema de que queremos más presupuesto para esto, porque quizá muchos Ujú. dicen, no, el turismo requiere de presupuesto y es lo que no tengo, o solamente quieren fiesta, pero no es de eso. Ahora estamos con un tema de agua potable, estamos con un tema de impacto ambiental en Montañita, y así pueden haber en algunas playas que todavía no lo hemos identificado o que no son tan populares. Entonces, bajo ese enfoque, eh, ¿qué le pedimos a la autoridad ambiental, a la autoridad pública en el destino de sol y playa? Ahí, por ejemplo, y a buena hora lo menciona, en cada uno de estos planes de desarrollo turístico sostenible que se están haciendo, por ejemplo, primero hay que analizar hasta qué punto estamos para crear estos planes de desarrollo, estamos considerando los objetivos del desarrollo sostenible. Porque ya hay muchos que se enmarcan a la actividad turística y si nosotros consideramos el ODS, por ejemplo, 14, que tiene que ver con vida submarina, está haciendo un enfoque principalmente a la parte del mar y el uso cercano que tienen en este caso el turismo de sol y playa, porque mucha de la contaminación la estamos generando por la falta de conciencia que tenemos prácticamente, no solamente en el hecho de hacer necesidades biológicas en el mar, sino también en el hecho de que estamos dejando desperdicios a lo largo de todas las playas, enterrados en la arena, o que estamos llevando botellas o latas de atún que al final las terminamos arrojando al mar y que se va prácticamente a contaminar toda esta vida que se da ahí. Cada una de las autoridades debe de velar exactamente por el control. Los planes de desarrollo sostenible tienen que estar enfocados específicamente a que predomine, a que la principal, la prioridad sea la calidad del visitante que queremos en nuestras playas versus la cantidad. Muchas de las comunidades ya tienen ese concepto, eh, lo están asumiendo ya desde hace una década atrás, cuando empezaron a protestar o a no querer, a dejar de recibir buses en los famosos tours, porque vienen, son visitantes de unas horas, estamos hablando de excursionistas que lo que hacen es dejar más contaminación que un beneficio económico, porque ahora el combo en los tours es que además del pasaje, que estás pagando ida y vuelta hacia la playa, ya te están incluyendo la comida, la bebida, etcétera. Entonces, por ejemplo, esa situación ha permitido que de una u otra manera algunas comunidades empiecen a ganar eh, ese grado de concienciación respecto a qué es lo que queremos. Pero también debe de haber un límite en el que nosotros podamos contar también pues con visitantes que sean de calidad realmente. Esa parte todavía debe de trabajarse. Las autoridades deben exactamente a través de sus departamentos de turismo, direcciones de turismo o empresas públicas de turismo, como las tengan designadas en cada uno de los cantones, hacer que este personal que está al frente y que debe de ser profesional en turismo, realmente para que comprenda la situación, trate esos temas a nivel de capacitación, primero para que la comunidad, los actores del sector turístico tengan clara la situación. Como academia debemos de aportar también dando resultados, dando investigaciones que permitan reflejar el grado del impacto que se tiene en cada uno de los balnearios por esta afluencia de visitantes masiva. Y posteriormente, pues tomar las decisiones respectivas. Veía, estoy que me cruzo entre el Zoom y los comentarios que hacen algunos compañeros
en Facebook, ¿no? En la página. Y sí, ligarlas, como decía nuestra amiga de Loja, dejarlas plasmadas en las respectivas ordenanzas, ¿sí? En esas ordenanzas municipales que permitan realmente fortalecer, fundamentándose en cada uno de los ODS que corresponda. Ujú. Esa es la única manera de ir asegurando y de ir tomando realmente buenas prácticas de turismo sostenible para lo que es sol y playa. Así es. Así es, en efecto, ¿no? El tema de vincular las ordenanzas. Y creo que en el tema de las ordenanzas juega otro papel fundamental el hecho de que se lo haga integral, que se lo haga participativo. Porque, ¿quién de nosotros, los ecuatorianos, discúlpeme, Efren, quién de nosotros sabe las ordenanzas de nuestra ciudad? Las ordenanzas las conocemos el momento de que vamos a aplicar algo y nos vamos a leer solamente ese espacio de la ordenanza. De ahí no sabemos más. Entonces, con mucho agrado, conversábamos con el prefecto Juan Pablo Cruz esta semana y disculpen a la audiencia que mencionemos tanto a Congretur, a Riobamba, pero fue el epicentro del turismo la semana anterior y creo que de ahí salieron muchas cosas y van a salir muchas otras cosas importantes que permiten tomar decisiones, ¿no? Y eso es lo que pasaba, ¿no? Con Juan Pablo Cruz hablábamos en el conversatorio del día miércoles de la semana anterior, y aparte de la voluntad política que él decía que hay que tener, también es importante comprender el valor de la socialización de una ordenanza para que la gente entienda hasta dónde puede llegar. El caso del Entur. El caso del Entur está en ordenanza, pero la gente ya sabe que ese encuentro nacional de turismo se tiene que hacer sí o sí con presupuesto anual cada año. Y la gente ya va a esperar eso. ¿Por qué? Porque eso reactiva la economía del país. Eso reactiva la economía de la provincia y del sector como tal. Y eso es lo que debemos imitar las diferentes provincias y las diferentes ciudades. Ponerle al turismo como una prioridad y en función del turismo empezar a desarrollar. Y mucho más si el destino es sol y playa. Otro tema que pasaba, mi querido Efren, y que traigo a colación también, hace no mucho usted debe haber escuchado el boom que se reventó en Cartagena por el tema del abuso de los vendedores que habían cobrado en exceso un plato de comida a unos ecuatorianos y habían pagado alrededor de $500 por dos, no me acuerdo el nombre del plato, pero comida típica de allá. ¿Cómo controlamos esa viveza criolla que también los ecuatorianos tenemos en algunos destinos para evitar ausentar a nuestro cliente? ¿Cómo se está trabajando en el destino de Sol y Playa eso? Bueno, yo no veo mucho control en ese sentido acá, al menos en nuestra provincia, y estoy seguro que sucede en la mayoría de provincias. Por un lado, tiene mucho que ver, porque juega esto de la oferta y la demanda, si bien también tengo claro que no es que se presentan tampoco, en la mayoría de casos, precios exagerados. Hay una ventaja cuando, por ejemplo, hablamos de un destino en el que tienen un grupo determinado de cabañas, comedores o de restaurantes que están asociados, porque ellos como tal ya están fijando una tarifa específica para un plato en particular o para cada uno de los platos. La diferencia sí se va a notar mucho más entre comunidades, entre destino turístico de sol y playa, si hablamos de Salinas, si hablamos de Montañita, si hablamos de San Pablo, Allangue, etcétera. O sea, ahí es donde se va a notar un poco más la diferencia, la típica que nos sucede a nosotros con el arroz con pescado frito, patacones y ensalada, que puede variar desde $3 hasta $5 o $6 en algunos restaurantes. Y mucho más aún cuando estamos dentro de la ciudad o en un restaurante muy particular que puede ser ya estar en lo lujoso, en los que ese plato puede costar mucho más. Yo sé que constantemente las autoridades están haciendo estas famosas inspecciones, pero también estoy consciente, y creo que la mayoría lo está, de que el personal que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Turismo en cada una de las provincias o el personal que tienen dentro de las autoridades no es suficiente para poder mantener controlado esta situación de poner sobreprecios a los platos. No es algo que se nos ha presentado a nosotros acá, aún en la provincia,
Y es importante señalar que, por ejemplo, la libertad tiene su connotación turística, está trabajando este gobierno, yo sé, el gobierno municipal por posicionar al cantón La Libertad, pero por ejemplo, al momento de hablar de la gastronomía, hay gente que llega a Salinas o que está en la parte norte de Santa Elena y cuando ya desean comer, pues prefieren darse también una vuelta por La Libertad, porque como no tiene eh, esa categoría turística tan alta como otros destinos, existen los platos igual de deliciosos, pero con un costo mucho más económico. Entonces, sí ha permitido eso diversificarse, ¿no? Que permita de una u otra manera dinamizar estas economías en las localidades. Pero así específicamente un control no hay. Y un exceso en precios no es algo que haya tenido mucha información o que haya visto en denuncias a través de redes sociales o de medios de comunicación. O sea, lo menciono porque eso pasó en un destino rico como es Claro, Cartagena. Y como dice el dicho, no, pon tus barbas en remojo. Y eso es lo que nos toca. sí. Pero está bien, hay que estar Empezar atentos a cada una de esas a situaciones. ver eso, ¿no? Y sobre todo porque, como digo, o sea, vienen espacios bastante importantes. El último feriado del año, que es el de finados, nos lleva prácticamente toda la semana, desde el día martes prácticamente hasta el día lunes de la siguiente semana y es el feriado más largo. Y ante este tipo de cuestiones creo que tenemos que estar preparados. Mi querido Efraín, vamos terminando esta cuestión y quiero hacer una pregunta que tengo guardada desde el inicio. ¿Cómo se está reinventando el turismo de sol y playa ya con todo lo de pandemia, con todo lo de los paros, con toda la dinámica que pasó anteriormente? ¿Cómo el turismo de sol y playa se está reinventando? Bueno, realmente, cuando iniciábamos la entrevista hablaba de esta conceptualización de turismo marino costero, que ya viene desde el 2009 aproximadamente, exactamente en un documento en un texto que habla sobre el desarrollo del turismo de naturaleza aquí en Ecuador, que los sellos están del Ministerio de Ambiente en esa época, Conservación Internacional en Ecuador y también del Ministerio de Turismo. Entonces, hace hincapié en, en este aspecto mediante el cual todas las modalidades turísticas que se realizan en el perfil costero deben exactamente potenciarse y complementarse. Aquí es importante que así como está el turismo de sol y playa, podamos establecer esos otros productos turísticos que van a permitir descongestionar este turismo de sol y playa por una parte. Por otra, potenciar también aquellos otros balnearios que existen que ni siquiera están todavía siendo catalogados en la parte ni como playas tradicionales, que son las de mayor concurrencia, ni como playas alternativas. Existen otros balnearios que ni siquiera se están conociendo en los más de 600 kilómetros de playa que tenemos en el país. Claro, eso asegurando pues que cumpla con todo lo que exige el potenciar o el poner en oferta un producto turístico. ¿Sí? Teniendo en cuenta, como decía usted, mi estimado Javier, esta parte de la socialización con todos los actores, porque podemos encontrarnos con alguna comunidad que tenga su playa en muy buen estado y que simplemente digan a nivel de cabildo que no están de acuerdo con el desarrollo turístico y que habría que respetarlo. Pero allí hay algunas alternativas en las que pueden complementarse. Luego de toda la parte fuerte de la pandemia, para reactivar el turismo en las playas, todo se estuvo enfocando mucho a los protocolos de bioseguridad, que es algo que aún se mantiene en vigencia, que aún exigen o que buscan los visitantes. Debo hacer un enfoque también hacia esto de que, claro, cuando arrancó la pandemia, el susto o la preocupación más grande en la mayoría de destinos de sol y playa era si es que esa pandemia iba a ser suficiente para terminar con este turismo masivo. Y viendo investigaciones y reportajes en distintos países de Europa, de Latinoamérica también, de Centroamérica y el Caribe, pues el turismo de sol y playa sigue estando vigente en algunos lugares hasta con mayor fuerza.
Entonces, la calidad, los protocolos de bioseguridad, por aquí está, lo vi en una de las opiniones, nuestro compañero Carlos Alberto, que es representante del Mintur Santa Elena, que también hacía hincapié en esto de concienciar turísticamente. Esta cultura turística que debe ser no solamente para los visitantes y servidores, sino también para nosotros como habitantes de un destino turístico. ¿Sí? La seguridad que hablaba hace un momento usted, estimado Javier, es la suma de varios elementos que van a permitir que el sistema turístico que forma parte de este turismo de sol y playa realmente vaya de la mano no solo con los actores, sino con el entorno político, social, ambiental, tecnológico, que incide directamente en todo el desarrollo del turismo. Y creo que nos hace falta mucho hablar sobre turismo y en el tema de sol y playa, empezar también a rescatar el valor cultural que tiene cada uno de los destinos, ¿no? Porque no es que me voy a Santa Elena solamente por la playa, o sea, si conociéramos la riqueza cultural que tiene Santa Elena, creo que sería otro producto más que llamaría arqueólogos, llamaría a gente enmarcada en tema de identidad cultural para poder seguir investigando. Mi querido Efren, sabe que Congretur nos dejó muchas expectativas para la novena edición. Y parte de esto es que sí, como organizadores de este Congreso del Turismo del Ecuador, vamos a propiciar varios congresillos previos al nuevo Congretur. Eso va a permitir de que nos podamos reunir en Santa Elena y ojalá en el alma mater de la provincia, poder conversar con ustedes y con todos los actores turísticos sobre ese tema particular, en donde esté el alcalde, en donde esté el prefecto, en donde estén las autoridades y hablar sobre turismo. Yo creo que tenemos que hablar mucho de turismo para que la gente en verdad crea de lo que nosotros estamos haciendo. Y tenemos que hablar con criterio. Así que mi querido Efren, acá en la sierra, en la Tacunga, le decimos, le voy a jochar para que nos dé las instalaciones de la universidad. Posteriormente estaremos formalizando ya las actividades por allá. Pero sí, comentarles de que vamos a hacer estos congresillos en donde hablemos 2 días, 3 días solamente de turismo y que la gente venga y nos deje sus criterios. Necesitamos trabajar en territorio y eso es lo que queremos proponer para que generen más investigación, para que se genere mayor ordenanza con mayor criterio y lógicamente para que exista mayor desarrollo. Sus palabras finales, mi querido Frank. Sí, bueno, primero agradecerle, mi estimado máster, siempre por la oportunidad de participar en los eventos que genera en este espacio ahora de las entrevistas en las que de una u otra manera estamos compartiendo información, conocimientos, escuchamos los comentarios de varios actores del sector turístico. Y nada, cerrar un poco enfocándonos a que si bien la palabra resiliencia salió a flote o tomó mayor fuerza con la pandemia, tenemos que seguir fortaleciendo esa resiliencia en nuestros destinos, porque ahora la pandemia está un poco aplacada, si la queremos ver así. Eso no significa que tendremos en un futuro no muy lejano que afrontar otra pandemia. Hemos tenido la situación de las crisis económicas y un punto que no podemos descuidar en todo el perfil costero es exactamente el cambio climático. Hay que trabajar mucho en eso. El cambio climático está presente en el mundo hace tiempo y las principales poblaciones afectadas, la principal modalidad turística que se va a ver afectada es exactamente el turismo de sol y playa. Así que la resiliencia debe mantenerse y hay que enfocarnos hacia ese aspecto. Mi estimado Javier, le agradezco. Mi querido Efren, un placer conversar con usted nuevamente. Le mando un abrazo a la distancia y este es el primer conversatorio rumbo a Congreso 2023. Van saliendo ideas y, y vamos formando a nuestra gente, que es lo que nos interesa. Les queremos mandar un abrazo inmenso y en los próximos días les comentaremos con quién compartiremos el próximo miércoles a las 19:30 para seguir hablando de turismo. Les mandamos un abrazo fuerte y gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias.